Para muchos, sobre todo al empezar el camino de la fe, hay una realidad que puede ser, bueno, muy confusa. Y es que la lucha con el pecado no se detiene. De hecho, a veces parece que se pone más intensa. Si esa batalla interna resuena con lo que se vive, hay que saber algo. No es una señal de que algo anda mal. Es, en realidad, una parte clave del viaje, y en este análisis vamos a desglosar por qué. Muy bien, este es nuestro mapa. Primero, veremos por qué esta guerra es, sí, inevitable. Luego, vamos a ponerle nombre a las cosas. ¿Qué es tentación y qué es concupiscencia? Que no son lo mismo. Después, veremos cómo se manifiestan en el día a día, de dónde viene todo esto y, lo más importante, cuál es el propósito de que esta lucha continúe en la vida de un creyente. Y para empezar, lo primero y más importante es reconocer esta experiencia. Sentir esa batalla espiritual interna no es un error en el sistema. Todo lo contrario, es una de las señales más claras de que la vida espiritual ha comenzado de verdad. Y esta frase lo resume perfectamente. A ver, que quede claro, ser tentado no es pecar. La tentación es el campo de batalla, es la prueba. El momento clave, el pecado en sí, ocurre cuando la voluntad toma una decisión y dice, este deseo ahora mismo me importa más que la voluntad de Dios. Es un choque de voluntades, ahí está el centro de todo. Ok, para poder pelear una buena batalla hay que entender al enemigo y el terreno. Por eso necesitamos un lenguaje preciso. Vamos a definir dos palabras clave que muchas veces se usan como si fuera lo mismo, pero describen dos cosas muy distintas: tentación y concupiscencia. Entonces, aquí está la diferencia fundamental. La tentación es la prueba, la situación, la chispa que enciende el fuego. Pero la concupiscencia es la inclinación interna, esa tendencia, ese combustible que ya está dentro de nosotros y que se inclina naturalmente hacia el pecado. Una es el escenario, la otra es la disposición del corazón. Si profundizamos en la tentación, vemos que no es un simple impulso. Es un momento de la verdad, una prueba espiritual. La pregunta de fondo es, ¿quién manda aquí? ¿Mi voluntad o la de Dios? En ese conflicto, en esa encrucijada, es donde sucede la tentación. Ahora, la concupiscencia. Esto es más profundo, más sutil. Es ese movimiento casi instintivo de nuestros deseos que se dispara antes de que la razón siquiera entre en juego. Es ese tirón hacia lo mío, hacia lo material, hacia lo egoísta. Antes de que la voluntad haya podido decir un momento, vamos a pensar esto. Esta metáfora es buenísima. Es como si nuestro ser estuviera desalineado, como si una parte de nosotros quisiera ir hacia un lado y otra hacia el lado opuesto. El cuerpo y el alma no están en sintonía. Ese es el eco de una fractura mucho más profunda y original. Bien, vamos a lo práctico. ¿Cómo se ve esta concupiscencia en la vida real, en el día a día? La teología clásica, a partir de las Escrituras, la organiza en tres grandes categorías. Y aquí las tenemos. Primero, la búsqueda del placer sin orden. Comida, comodidad, sexo, todo llevado a un extremo. Segundo, el deseo insaciable de tener lo que vemos, el materialismo, la envidia. Y tercero, la más profunda de todas, la soberbia, ese deseo de ser nuestro propio Dios, de no necesitar a nadie. Estas tres corrientes son el motor de gran parte de nuestra lucha interna. Y la pregunta lógica es, bueno, ¿y esto por qué? ¿De dónde salió esta inclinación que parece venir de fábrica? Para entenderlo, las fuentes nos llevan al principio de todo, a un estado que era pura armonía. Fíjense en esto. El estado original, según esta teología, no era de lucha, sino de integridad. La mente, la voluntad, los deseos, todo estaba perfectamente alineado con Dios, de una forma natural, espontánea, sin esfuerzo. Y este contraste lo dice todo. Pasamos de un intelecto que veía con claridad a una razón que está como nublada, de una voluntad libre y orientada al bien a una voluntad esclava de sí misma, encorvada sobre sí, como decían los reformadores. La ruptura fue total, y de ahí nace ese conflicto interno que todos conocemos tan bien. Y esto es clave, ¿eh? La raíz del problema no es algo meramente físico o biológico. Es una corrupción espiritual que llega hasta el tuétano, afecta a todo nuestro ser. La razón misma está comprometida, y nuestra voluntad, por naturaleza, ahora se inclina hacia el yo. Lo que nos lleva a la pregunta final, y quizá la más importante para un creyente. Si una persona es salva, si ha sido redimida, ¿por qué sigue esta lucha pero tan intensa? ¿Qué sentido tiene? Esa es la pregunta del millón, la que puede generar muchísima angustia. Si hay nueva vida, ¿por qué esta inclinación al mal no desaparece de una vez por todas? La respuesta que nos dan las fuentes es, a primera vista, bastante sorprendente. O sea, la lucha no está ahí para que la ganemos por nuestra propia cuenta. Según esta perspectiva, su propósito es justo el contrario.
es para que nos demos cuenta una y otra vez de que solos no podemos ganarla. Nos obliga a dejar de confiar en nuestra propia fuerza y bondad. Y aquí está el corazón de la esperanza. La batalla interna no es una prueba de nuestro rendimiento, es un recordatorio constante de nuestra necesidad. Es lo que nos empuja día tras día a depender de una justicia perfecta que está completamente fuera de nosotros. Esta última metáfora lo resume de forma increíble. No estamos hablando de un pequeño error, de una nota desafinada. Es una melodía completamente nueva, una sinfonía de rebelión que resuena en cada parte de lo que somos. Y esto nos prepara para la única solución posible. Y con esto cerramos. La respuesta a la guerra interior no se encuentra en un mejor plan de batalla o en más fuerza de voluntad. Se encuentra en la rendición. La esperanza no está en ganar la lucha, sino en recibir una victoria perfecta que nos es regalada. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Cómo cambia nuestra forma de pelear el saber que la victoria final no depende de nosotros?